Buenos días a todos, mi nombre es David González, soy director comercial de Bequan. Quiero agradecer a todos los participantes por haber dedicado su tiempo a acudir a esta sesión. También agradecer a Aire, nuestro partner en Ecuador, que nos ha apoyado con la convocatoria. Presentará la sesión nuestro director general, nuestro CEO José López. El motivo de la misma es poder presentar una serie de novedades que hemos lanzado en esta herramienta, que lleva ya varios años revolucionando el mercado ISP y está presente en más de 200 operadores en 24 países del mundo. Durante la sesión se podrán hacer preguntas utilizando la opción que tiene la aplicación. En el panel a la derecha encontrarán una opción que pone preguntas. Pueden escribirlas ahí y serán contestadas al final del webinar. Sin más dilación y agradeciéndoles una vez su tiempo, los dejo con José López, nuestro CEO, para que empiece la presentación. José, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias David y muchas gracias también a Aire y a todos los participantes por su interés. Y bueno, estamos aquí para intentar presentar lo que hace nuestra herramienta, que creemos que puede ayudar a los ISPs de una manera muy notable. Nuestro equipo es un equipo de optimización de red y por optimización entendemos cuatro cosas. Por un lado, nuestro equipo logra aumentar la velocidad que los usuarios experimentan en la red. La red, en los momentos en los que tiene capacidad, con nuestra herramienta va a ir más rápido de cara a los usuarios finales. Por otro lado, también, como es un equipo que está en línea, que analiza el tráfico que por él pasa, pues muestra los resultados de ese análisis y puede uno ver qué servicios están siendo utilizados en esta red y también qué usuarios los están utilizando más. También es posible hacer una gestión del ancho de banda que consiste en poder limitar en ciertas situaciones para ciertos usuarios algunas aplicaciones con el objeto de poder llegar en las situaciones en las que pueda llegar a haber saturación, tener una mayor calidad de experiencia, incluso en situaciones de saturación. Y también podemos aplicar las políticas de los planes de usuario para que cuando se limita la velocidad de un usuario, esto se haga de nuevo, pues dándole la mayor calidad aún en situaciones de limitación. Y por último, pues podemos aportar en la seguridad de la red, detectando los ataques de denegación algunos ataques de denegación de servicio. Lo primero, para hacernos una idea de cómo nuestro equipo es un software que se instala en un servidor estándar basado en Intel y una vez instalado, ese equipo pasa a funcionar, pasa a ser como un switch, como un router, una pasarela que se pone en el camino del tráfico. En algún punto del ISP se instala de tal manera que el tráfico que queremos optimizar pase por él. Y desde esta posición podemos hacer todas estas funcionalidades que ahora vamos a tratar una a una. Entonces, la primera es la aceleración TCP, la mejora de la velocidad, porque aquí lo que mejoramos es la velocidad experimentada por los usuarios, que no es lo mismo que la velocidad que puede dar una red. Así, es muy común que una red, por ejemplo, aquí lo representamos con este dial, ¿no?, pueda tener imaginemos que el 100% son 10 megabits, es lo que permite que un usuario llegue como máximo, pero si este usuario estuviera, por ejemplo, viendo alguna película en Netflix y Netflix estuviera enviando a 5 megabits, 5 megabits es lo que notaría el usuario que tiene y no 10, porque lo que cuenta para el usuario final es lo que las aplicaciones hagan. Entonces, nosotros lo que vamos a lograr en esas situaciones, que son muy comunes, es que esa limitación, lograr que las aplicaciones utilicen de verdad todo el ancho de banda que la red permite. Vamos a optimizar ese uso y dejar que la capacidad no utilizada sea mínima. Y de esta manera, al mismo tiempo, pues lograr que la velocidad experimentada por el usuario, por tanto, sea mayor. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué
una aplicación como Netflix o como YouTube o como cualquiera de las aplicaciones, ¿por qué iba a enviar a una velocidad menor a la que de verdad es posible? Y la respuesta está en los protocolos de transporte. Los protocolos de transporte, como TCP, como DP, son, pues al final es un software, claro, que está, pues sobre todo en la parte, esta parte, que hace muchas cosas, ¿no? Y gracias a esto la Internet funciona también y está haciendo cosas, porque logran hacer, pues se encargan de que el transporte sea correcto y una de las cosas principales que tienen que decidir en el lado del servidor es a qué velocidad enviar en cada momento. No es tan fácil o puede parecer, porque a lo mejor el servidor de Netflix está en un centro de datos donde tiene una interfaz de 100 gigabits. Pero pasa luego por un enlace de 5, luego pasa por uno de 2 y luego llega al cliente final que está enganchado a un enlace que tiene 10 megabits y a lo mejor luego hay un Wi-Fi que tiene menos incluso. Entonces tiene que detectar cuál es si envía más rápido que la capacidad máxima del punto, digamos, del enlace más lento, ¿no? De toda esa cadena, si envía más rápido, pues se van a perder paquetes, no hay otras. Si algo que solo puede ir 10, enviamos 20 megabits, pues al final se van a perder paquetes y esto la calidad va a ser mala. Si envía algo por debajo, pues va a dejar capacidad sin utilizar. Entonces tiene que llegar a ese óptimo. Y lo que pasa es que TCP, que normalmente logra hacer esto bastante bien, si lo hacemos las pruebas en una red de Ethernet, con el servidor muy cerca y tal, pues en cambio en redes reales con Wi-Fi, con radios de por medio, con latencias grandes, en general TCP va a ser siempre conservador y va a enviar a una velocidad más lenta de la que es posible, porque lo hace para no saturar la Internet en parte, ¿no? Lo cual está bien, pero muchas cosas, en muchas situaciones vemos que es demasiado conservador y el resultado final es que los usuarios disfrutan de una velocidad más baja de la que en realidad la red permitiría. Y ahí es donde nosotros ayudamos. Cuando se trata del protocolo TCP, que es el 80% o más del tráfico de Internet, la mayor parte de las aplicaciones conocidas, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos aquí es funcionar como lo que se llama un proxy TCP transparente. Esto es algo que se lleva utilizando muchísimo tiempo. Todas las redes satelitales del mundo lo utilizan. Sin esto no funcionarían porque ahí tienen unos retardos elevadísimos y sin ello no irían bien. Pero no solamente estas redes, también las grandes redes inalámbricas de radio, de celulares, por ejemplo, en Estados Unidos, AT&T o Verizon, en Vodafone, en muchos otros sitios por todo el mundo. Grandes empresas, sobre todo celulares, utilizan esta tecnología del proxy TCP transparente porque es la forma más eficiente de transportar pues, datos sobre una red inalámbrica que tiene una variabilidad que da estos problemas que contamos, esta falta de velocidad que a veces tienen los protocolos de transporte. Bueno, pues nosotros lo que hemos logrado es dar esta funcionalidad, hacerla disponible para redes más pequeñas y ISPs más pequeños. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues veámoslo en una pequeña animación. Imaginemos que tenemos aquí dos servidores aquí a la derecha, ¿no? Y que quieren enviar 7 paquetes. Y esto es simplemente un ejemplo. Entonces, esto lo enviarían siempre en 3 rondas, digamos, porque enviarían primero un paquete, luego 2, luego 4 o 8. Bueno, ahí el TCP hace esto para descubrir la capacidad del enlace, ¿no? Ir subiendo poco a poco. Entonces, cuando llegan a los clientes estos paquetes, se envían unos paquetes de vuelta, se llaman ACKs o paquetes de confirmación diciendo que ha ido bien y se pueden enviar más. Entonces, pues puede pasar de 1 a 2 a 4 y así se va logrando la comunicación. Entonces, arriba vamos a suponer que hay un camino directo, sin ningún tipo de nodo intermedio, y en cambio abajo vamos a poner en este enlace que hemos puesto 5 segundos para que se pueda ver, un nodo como el nuestro, pues entre 2 y 3, en algún punto por en medio. Entonces, cuando empieza la descarga, la primera ronda, el primer paquete nos va a llegar y cuando nos llegue nosotros vamos a enviar un ACK, un mensaje de confirmación de que ha llegado bien, como si fuéramos el cliente final, pero lo vamos a enviar nosotros, de tal manera que esto va a llegar mucho antes al servidor, claro. Y el servidor, en cuanto le llegue, pues él envía ya la segunda ronda, ¿no? Entonces, esta segunda ronda la vamos a guardar en un buffer que mantenemos para cada conexión TCP.
De tal manera que cuando llega el paquete, el verdadero, el que el cliente dice que ya le ha llegado la primera ronda, nosotros ya tenemos esta segunda ronda aquí. Y entonces en este proceso la podemos enviar ya y con eso hemos ganado en este caso 4 segundos frente al camino de arriba. Y lo mismo va a ocurrir con la tercera ronda. Ya la tenemos y cuando llegue la CK correspondiente, pues ya la podemos enviar. Y esta, pues para cuando llegue, pues hemos ganado 4 segundos primero y 4 segundos después, pues si estos son 17, pues arriba en este caso, en este ejemplo, pues serían 25. Entonces esto es para mostrar por qué cuando se trata de un protocolo con confirmación, si uno pone un nodo intermedio, siempre puede ganar, puede entregar los paquetes más rápido. Y todos gracias a esta buffer que estamos montando para cada conexión. Este buffer, además, sirve para que si en algún momento, y una cosa muy normal, por ejemplo, si enlaces Wi-Fi o lo que sea, de este lado del cliente, si en algún punto se perdiera algún paquete, en esos mismos paquetes ACK que hemos hablado, también se comunica al servidor, me faltan estos paquetes que se han perdido. Entonces, el TCP, pues por este mecanismo, pues puede muy fácilmente enviar todo lo que falta. Pero claro, va a ser mucho más rápido si lo enviamos desde aquí, porque, bueno, pues está más cerca. Y es que esa es la sensación que tiene al fin y al cabo el usuario final. El usuario ha visto que la Internet, este contenido que hasta ahora le llegaba desde la Internet, ahora le llega desde la central de este ISP. De tal manera que, porque él cuando envía estos ACKs, de repente ve que le llegan antes la siguiente ronda de paquetes. En el fondo lo que estamos haciendo es acercar la Internet, poner los contenidos dentro del ISP, y claro, como están más cerca, pues va más rápido, así de sencillo. Pero no solamente se gana velocidad acercando los contenidos, porque hay algunas ocasiones en las que no se acerca, simplemente porque este servidor que aquí hemos puesto a una cierta distancia, ¿no? A veces puede estar al lado nuestro. Tenemos clientes en los que nosotros estamos en el mismo rack, en el mismo armario que unos servidores de caché de, por ejemplo, de Netflix o de Google o de Facebook. Entonces ahí sí, estamos acercando, pero microsegundos, nada. En realidad ahí no se gana nada por acercar los contenidos, pero sí se gana porque en este juego de buscar la velocidad óptima de este enlace, nosotros vamos a hacerlo mejor que el TCP estándar, de tal manera que buscando este óptimo de velocidad, el TCP normalmente va a acabar enviando a una velocidad más baja de la que es posible, sobre todo si aquí hay redes inalámbricas, y siempre las hay en el fondo, porque en qué sitio no hay un Wi-Fi al final, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a ganar también, porque estos son los mecanismos por los que nosotros mejoramos la velocidad. Entonces, ¿y esto cómo lo vemos? Pues esto lo vemos midiendo lo medimos en todas las redes en las que estamos, cuando ponemos ahora estamos en más de 200 redes por todo el mundo, y en el servicio comercial, y aquí tenemos resultados de 12 de ellas. Son 12 de todo tipo, tenemos desde wireless ISPs, desde ISPs inalámbricos, a también operadores celulares, de 4G, tenemos también de cable, de fibra, todo tipo. Entonces, en ellos lo que hacemos es siempre dejar de las conexiones TCP un 1%, una cantidad pequeña de ellas, de forma aleatoria, sin ninguna optimización. Se dejan pasar tal cual. Los paquetes de esas sesiones se dejan pasar según llegan. Eso sí se miden. Y se miden para ver la velocidad de cada una de esas descargas que están sucediendo. Y también se están midiendo, por supuesto, las descargas que están siendo optimizadas. Entonces, midiendo unas y otras, comparamos la velocidad que se obtiene. Y al comparar esto, en este caso nos hemos centrado en un contenido en Netflix, básicamente no porque tenga nada especial, sino que está en casi todo el mundo. Y en esta aquí en estos lo que tenemos es en rojo la velocidad media de las descargas durante una semana de todas las descargas de Netflix, y en gris de todas las descargas, de esas mismas descargas, pero estas que aleatoriamente no han sido optimizadas. Entonces, si vemos, por ejemplo, en de media, con nosotros estaba 5,7 megabits y en cambio sin nosotros 3,91 megabits. Entonces, ¿esto qué ocurre? Pues esta red es la misma, pero Netflix de media está enviando a 3,9 cuando podía enviar a 5,7. Entonces, bueno, Netflix, el TCP que utiliza Netflix, ¿no? En sus servidores. Bueno, pues esta red
con nosotros ha pasado a aparecer una red más rápida para los usuarios de esta red. La red es igual, lo único que está pasando por nuestro lado, pero gracias a ello es más rápida de cara al usuario final, porque le llegan las cosas más rápido. Como hemos visto antes, eso es posible. Entonces, bueno, pues al final, cuando tenemos una red que es más rápida, pues pocas cosas son más importantes en una red, ¿no? Si pues va a lograr tener, por ejemplo, el servicio de video streaming, pues menos paradas, una mayor resolución y al final una mayor calidad de experiencia. Esto además hay que pensar que en muchas redes es el TCP y estos temas pueden ser el cuello de botella, es decir, en una red, muchas de estas redes, el hecho de aumentar el caudal que se tiene contratado de cara a Internet, estos ISPs, en vez de tener 2 gigas, pues a lo mejor subir a 4, no haría que fuera más rápido ninguno de estos clientes o muchos de estos clientes. ¿Por qué? Porque el limitante está siendo el TCP. No hay una limitación por culpa de esto, por el enlace a Internet. De hecho, estas ganancias se están dando en horarios, por ejemplo, en los que la red no está limitada. Entonces, por el hecho de que tenga más capacidad en esos horarios, no, ya la tiene. Por ejemplo, si no es una red de 2 y está yendo en ciertos momentos a 1, ahí tiene 1 gigabit que no se está utilizando y aún así se está acelerando. Entonces, hay que pensar que a veces esta es la única manera que tenemos para mejorar la velocidad de las redes. Entonces, ahora vamos a la siguiente funcionalidad, la gestión del ancho de banda. Entonces, aquí hacemos 2 cosas principales. Una de ellas es gestión de ancho de banda por servicio, que consiste en, muy normalmente, al final, la utilización es, por ejemplo, tomamos el video streaming, ¿no? Netflix, YouTube, todas estas cosas que va, TikTok, muchas otras cosas que van en vídeo, ¿no? Pues al final es la mayor parte del tráfico de casi todos los ISPs. Pues más del 60 y el 70% en la mayor parte de los casos que nosotros vemos. Esta tiene además otra parte, además de ser lo principal, es también está hecho de tal manera que si se limita algo la velocidad de este video streaming, todos los clientes hoy en día utilizan una tecnología que se llama ABR, Adaptive Bitrate, que consiste en que pueden adaptarse a variaciones en la velocidad que tienen disponible. Entonces ellos van a utilizar la que haya disponible y si hay menos, pues lo van a utilizar y van a enviar con algo menos de resolución, algo menos de calidad. Si hay más, pues van a enviar pues con más calidad y más volumen. Y además, pero el caso es que limitando un poco la velocidad, podemos llegar a reducir mucho el volumen, porque las mejoras son un poco, por ejemplo, para pasar de Full HD a 4K, se multiplica por 5 el volumen. 5 veces el volumen, cuando en realidad si uno ve una pantalla de Full HD de 1080 y una de 4K, hombre, los niños sí lo notan, pero no se nota tantísimo. No se nota desde luego 5 veces más, ¿no? Entonces, una cierta limitación del ancho de banda de vídeo sería un buen candidato si cuando estamos, no hacerlo porque sí, sino en los momentos de congestión de la red pudiéramos reducir un poco la velocidad máxima que tienen estas conexiones de vídeo, al final iba a ser mejor para todos, porque a lo mejor limitando y haciendo que unos pocos usuarios no puedan ir a 4K o las máximas resoluciones, en cambio, están dejando mucha capacidad para otros que en ese momento a lo mejor iban a tener una calidad muy limitada. Entonces se trata de poder hacer, que es lo que nosotros permitimos, que para ciertos usuarios, y aquí podemos elegir pues, los usuarios de ciertos planes o lo que sea, en ciertos momentos, por ejemplo, cuando la red está por encima de 2,9 gigabits o un valor que podamos elegir, ¿no? Si es una red de 3, imaginemos una capacidad, digamos, que asociemos con que empieza a entrar en congestión, pues ciertos contenidos, y aquí podemos poner video streaming, pero a veces también, por ejemplo, las descargas de software, quiero decir, las descargas de los updates de Windows y ese tipo de cosas, ¿no? Ciertas cosas se limiten a un máximo de velocidad. Entonces, con esto vamos a lograr que el pico de utilización de la red baje. ¿Y cómo lo vemos? Pues aquí, de nuevo, esto es un cliente nuestro que esos son varios días de tráfico, unos 10 o 12 días.
Aquí se ven, en azul está el tráfico total de la red, ¿no? Cómo sube y baja de noche. Y entonces, en un cierto momento aquí empezó a utilizar esto, el vídeo, y empezó a hacer una limitación, creo que en este caso a 4 o 5 megabits máximo del video streaming en los momentos de más carga. Entonces, esto se ve porque aparece a ver ese tráfico en violeta aquí, en morado. Bueno, en total que el resultado de esto, pues que a partir de ese momento el pico de utilización de la red bajó, en este caso, alrededor del 18%. Entre el 10, 15, 20% son los porcentajes que uno puede lograr reducir el máximo de consumo de la red sin afectar de forma notable a la calidad de los usuarios. De hecho, mejora esta calidad porque, claro, al reducir en saturación el tráfico total, pues también bajan las latencias. Entonces, esta es una de las dos cosas que podemos hacer en cuanto a la gestión de ancho de banda. La otra es la gestión de ancho de banda por usuario, es decir, aplicar los planes de usuario y hacerlo de la manera que dándoles la mayor calidad posible. Entonces, aquí podemos tener pues, por ejemplo, pues planes de 8 megabits, de 4, de 25, de 12. Esto lo podemos organizar de tal manera que, bueno, pues se puede configurar en el mismo sistema por una interfaz gráfica o por ficheros, pues los rangos de direcciones IP de los distintos planes. Pero a veces esto no va por rangos de direcciones IP. Entonces, también para esto tenemos otras posibilidades. Si nuestro nodo es este BQN, muchas veces, por ejemplo, esto ya se está haciendo. En muchos casos hay un servidor PPPoE, por ejemplo, muy típicamente, que puede estar haciendo esto, o una OLT, que es donde esta OLT está a lo mejor haciendo servidor PPPoE muchas veces de MikroTik, pues está haciendo esta funcionalidad, los planes con sus colas, ¿no? De 4 megabits, de 8, los distintos planes. Bueno, pues en muchas ocasiones esto lo está haciendo, esta información del servidor que utiliza el servidor PPPoE o la OLT, le llega desde un sistema de gestión de usuarios, que es donde están pues cada usuario, qué plan es el que le toca, ¿no? Entonces nosotros ahí también podemos tomar esa información y, por ejemplo, nosotros, bien por Radius, porque esto muchas veces lo hacen por el protocolo Radius, nosotros ya veríamos cómo, pero básicamente es como con Radius Accounting podemos, los mensajes de Radius Accounting nos pueden llegar a nosotros de tal manera que el servidor PPPoE nos va a informar de qué tipo de, por ejemplo, de address list o de cola es el que le toca a este usuario, y entonces nosotros con esa información ya podríamos aplicar estos planes y podría dejar de hacerlo el servidor PPPoE, o bien nos pueden llegar a través de una interfaz API, una API que tenemos de tipo REST, se nos puede configurar estas mismas políticas y decir pues qué usuarios tienen qué planes. Y al final, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, la gran ventaja que tiene son varias. Una es económica, porque un nodo nuestro puede ser bastante más económico que, por ejemplo, 5 o 10 servidores de MikroTik para servidores PPPoE. Y en muchas redes, pues nosotros un solo servidor nuestro es capaz de hacer lo que 5 o más o 10 servidores de MikroTik. Entonces, hay un tema de que esto podría ser más económico. Y no solamente eso, sino que además nosotros lo hacemos mejor. Es decir, la calidad con la que llega, porque al final, ¿de qué se trata la calidad? Cuando uno está limitando, cuando uno tiene un plan de 8 megabits y ese usuario llega a los 8 megabits, ¿qué ocurre? Bueno, pues si está utilizando Netflix o estas cosas, bueno, pues estos toman imaginemos que están en un domicilio utilizando Netflix y YouTube, pues se reparten más o menos esto y pues 4 megabits para uno o 4 megabits para otro, lo que sea. Pero si el problema, eso no sufre demasiado, porque como hemos dicho antes, el video streaming se adapta bastante bien, a no ser que ya sea una cosa extrema. Pero el problema lo van a tener en ese mismo domicilio si en ese momento ahora intentan hacer algo interactivo, como por ejemplo jugar un juego online o bien descargar a un sitio de noticias o algo así. Porque esas cosas interactivas que son muy pequeñas pero que necesitan pocas latencias, van a tener unas grandísimas latencias porque es lo que ocurre. El problema de la saturación, de llegar a los límites, son las latencias o las pérdidas de paquetes que se producen. Pues nosotros las evitamos. ¿Y cómo lo evitamos? Pues ahora lo vamos a explicar. Nosotros tenemos una tecnología multicola que lleva un poco al extremo el tema. ¿Por qué? Porque creamos una cola para cada conexión TCP, cada conexión UDP, cada flujo del usuario, de tal manera que
en vez de tener una cola para un usuario, como por ejemplo en MikroTik, si cada usuario tiene una cola, o bien a veces se puede llegar a tener 2 o 3, alguna cola de prioridad, nosotros muchas más, puede llegar a tener muchas en todo momento, pero al final de lo que se trata es que una cola no tenga que esperar a las otras, de tal manera que si una cola está llena, como por ejemplo las que van a tener de Netflix o YouTube, pues esto no haga que no cause esperas innecesarias a otras colas, a otras conexiones de pues, aplicaciones más interactivas. Vamos a mostrarlo aquí. Imaginemos que la internet está a la derecha y llegan paquetes de ahí y van hacia el usuario que va a la izquierda. Entonces, le llega a este usuario, este es un usuario, y está haciendo 3 cosas. La primera está haciendo YouTube, por ejemplo, y entonces le llegan paquetes de YouTube. Como estamos limitando, está siendo limitado, pues claro, llegan paquetes a mayor velocidad de la internet y tenemos que durante un tiempo guardarlos y se guardan en colas. Y le hemos creado una cola para esta conexión de YouTube. Entonces, pues ahí se van a guardar y ahora también está haciendo Netflix. En otro momento, en también pues se le crea una cola a Netflix y ahí pues ahí se guardan los paquetes que llegan, ¿no? En cierto momento, claro, pues ya toca que alguno de ellos pues vaya hacia el usuario. Y ahí va. Y nosotros ahí regulamos pues que los que van ahí vayan a la velocidad adecuada, pues si hemos dicho 8 megabits, a esos 8 megabits. Y ahí pues se van a ir ya soltando estos. Y entonces la gran ventaja de lo nuestro es, imaginemos este tercer servicio que es, por ejemplo, Skype o cualquier juego online, ¿no? Cuando llegue un paquete, como ha llegado ahora, pues se le crea también su propia cola, tienen su propia cola. Y a lo mejor la tiene creada antes. Pero bueno, el caso es que ahora este paquete no tiene que esperar nada, porque ya según llega, o como mucho habría tenido que esperar 2. Si hubiera una sola cola para todos, habría tenido que esperar aquí a que salieran 15 paquetes o 20, los que hubiera. En cambio, a él le ha tocado como mucho 1, 2 o 3. El resultado de todo esto, pues que en las aplicaciones interactivas no van a notar una gran latencia, aun cuando estemos en una saturación completa. Además, tiene el tema de que esto se está haciendo al mismo tiempo que lo del TCP que hemos hablado al principio. Y el TCP, pues digamos, estamos acelerando las conexiones que no tienen mucha calidad, pero limitando a las que tienen demasiada a veces. Y luego también otra cosa adicional. Gracias al TCP, con estos ACKs, estas confirmaciones que se envían al servidor, ahí se puede limitar la velocidad en origen, de tal manera que en vez de que nos sigan llegando, por ejemplo, si hay una cola, pues YouTube muchas veces o Netflix van a llenarla hasta donde haya. Pero nosotros vamos a poder limitar y decir, no, hasta aquí, no envíes más, porque a partir de cierto momento si no, vamos a tener pérdidas de paquetes, y siempre hay pérdidas de paquetes, a no ser que se haga esto. Entonces, nosotros vamos a lograr, por tanto, limitar la velocidad en origen, evitar las pérdidas de paquetes cuando se trate de TCP. Y además, bueno, pues el otro tema de nosotros logramos hacer hasta 100 gigabits en un equipo de una U. Claro, sería un servidor más potente, como veremos. Resultado final, esto también medido en una red, pues antes de nosotros, y después, en un cierto momento, una red, aquí medimos la latencia media desde nuestro nodo hacia los distintos clientes, todos los clientes de la red, esta es la media, bueno, tiene bastante variabilidad, claro, como se ve, estaba pues alrededor de los 10 milisegundos en este operador, en este ISP, y cuando dejó de hacer con MikroTik la limitación y pasó a hacerlo con nuestro nodo, pues hubo una reducción, en este caso, pues a unos 4 milisegundos, un 60%, una gran mejora en la calidad de esta red. Además, permitimos hacer cosas un poco más sofisticadas, como, por ejemplo, tener unos bursts, unas ráfagas, de tal manera que, bueno, pues uno puede tener un plan de 4, pero, por ejemplo, tener un burst, unas ráfagas de 8 y permitimos que durante 10 segundos cualquier usuario pueda disfrutar de 8. A partir de ahí ya no, porque y además limitamos que no máximo, por ejemplo, 3 de media. De tal manera que alguien que lo utiliza de vez en cuando va a notar que la red es de 8, alguien que intente utilizarla de continuo, pues no, va a ver su limitación en 4. Y nada, esto es entonces esas son las dos cosas que hemos hablado en cuanto a la gestión de ancho de banda. Entonces, la tercera funcionalidad, análisis de tráfico. Esto es más sencillo, simplemente es que, bueno, aquí tenemos el ejemplo de una red en Italia, en un operador, estos son de unos 15 gigabits, estos son 3 días de tráfico y bueno, pues a una cierta hora pues se ve que el 11% es YouTube, el 8,3% es Netflix, el 7,1% es Facebook. Vamos a poder ver cuál es la distribución de servicios que utiliza la red. También vamos a poder ver la distribución, por ejemplo, los 20 usuarios, los 30 usuarios con más tráfico,
que cursan más tráfico y ver, pues bueno, qué es lo que están haciendo esos usuarios, ¿no? Por ejemplo, este usuario aquí parece que cuando se conecta de continuo a su máximo de velocidad. Bueno, pues esto puede indicarnos, nosotros damos esa información y ya el ISP puede utilizarla. Por último, la última funcionalidad, la seguridad, que hemos introducido más recientemente. Estamos incrementando sus posibilidades, pero ahora lo que hacemos es detectar 3 tipos de ataque. Los ataques de volumen, es decir, cuando se le envía una gran cantidad de tráfico de repente a una dirección IP de la red, ¿no? Y para saturar esa conexión, para lo que sea, pues eso lo detectamos y vemos quién es el originante para uno luego ya poder tomar medidas, bloquear ese tráfico. También podemos detectar los ataques de SIM, lo que se llaman SIM flat, los ataques más típicos de denegación de servicio, bueno, pues vamos a ver los ataques recibidos, vamos a detectar los recibidos y vamos a ver quién es el originante de esos ataques, y también a veces los emitidos, que son importantes, cuando alguna dirección IP, algún usuario de esta red está generando estos ataques hacia afuera, porque esto también es peligroso para la red. A veces los rangos de direcciones IP de esta red pueden ser bloqueados por ciertas empresas, pues porque ven que desde ahí surgen ataques de Internet. Entonces es bueno conocer y nosotros vamos a detectar cuál es el origen de esos ataques. Entonces, hasta aquí hemos visto qué es lo que hace nuestro sistema. Ahora vamos a ver cómo se despliega, y es un despliegue realmente sencillo, gracias a que nosotros funcionamos a nivel 2 como si fuéramos un bridge, un switch con dos entradas, y lo que entra por una sale por la otra. Entonces, no necesitamos una dirección IP, simplemente hay que ponernos en el camino. Eso sí, puede ser no solamente un enlace, pueden ser varios. Nosotros podemos estar en medio de un agregado, por ejemplo, de un enlace agregado de forma transparente. Y eso sí, hace falta también otro puerto adicional para la gestión, ahí con una dirección IP, a través de la que hacemos la configuración y obtenemos los resultados. También se puede, muchos de nuestros clientes, y nosotros les ayudamos a montar un enlace de bypass para, en caso de que el sistema se tenga que poner fuera de línea, lo que sea, pues el tráfico del ISP no se vea afectado. Esto se puede hacer con LACP, con estos enlaces de bonding de MikroTik, de Active Backup, distintas, o SPF incluso, otros, básicamente un mecanismo que detecte que un camino no se puede utilizar y entonces se utiliza otro. Como decíamos al principio, nuestra funcionalidad es un software que nosotros enviamos un ISO, al final algo que se carga en un USB, ¿no? Y esto se mete se pone en el slot USB de un servidor, y al arrancarlo se va a instalar. Y se va a instalar de tal manera que ya queda instalado todo, el sistema operativo y todo, viene con todo lo nuestro. Y ese nodo, ese servidor se ha convertido en como decía, un nodo de red que tiene una CLI, tiene unas interfaces gráficas y ya solo hace lo nuestro, ¿no? Porque está controlado, tiene que aguantar mucha velocidad. De hecho, es especialmente eficiente porque nosotros logramos dar velocidades bastante altas con hardware bastante económico. Por ejemplo, podemos hacer hasta 1 gigabit con CPUs de muy bajo nivel, de un i5, un i7, un servidor muy, muy sencillo, con 8 gigabytes de RAM y muy poco disco, se puede hacer hasta 1 gigabit. Luego, pues a distintas, dependiendo, nosotros básicamente lo que vamos a preguntar es qué capacidad, qué throughput máximo necesita esta red en el punto donde se nos va a poner. Y entonces, en función de eso, busquemos el servidor adecuado. Nosotros podemos ahí pues ayudarles. Muchas veces ustedes pueden tener un servidor disponible, lo validamos y es muy probable que nos sirva, y sobre ese servidor les vamos a ayudar a instalarlo y a dejarlo. Es muy sencillo, todos nuestros clientes lo han hecho. Nosotros podemos, como decimos, utilizamos muchas veces servidores de Supermicro, de Hewlett Packard, de Dell. La verdad es que nos es un poco indiferente, y también incluso podemos funcionar si tienen sobre un entorno virtual con VMware o KVM, solamente con esos dos por ahora.
Entonces, básicamente trabajamos con ustedes para ver sobre qué hardware, a cuál pueden acceder. Son plataformas nuevas o refurbished, de estos reacondicionadas. Se puede llegar a tener un hardware relativamente fácil y bastante económico. Como decía, tenemos más de 200 clientes en todo el mundo, pues por casi todos los continentes, bueno, menos Australia por ahora, aunque estamos ahora probándolo allí. También bueno, empezamos en España, tenemos en Italia, en Francia, en Holanda, en distintos países de Europa. Luego también hemos continuado por todo el continente americano, desde Canadá, Estados Unidos hasta Argentina y por supuesto también aquí en Ecuador tenemos ya más de 10 clientes. O 12 creo que son ahora mismo, también en México, bueno, en realidad por todo el continente. En África también tenemos mucha presencia, por ejemplo, en Sudáfrica y en otros países ya por el centro, más al centro, y estamos empezando en Asia, en distintos países, en Filipinas tenemos varios clientes, también en otros. Y bueno, pues los clientes, ¿en qué es lo que nos dicen? Pues, por ejemplo, Víctor de la Nuez de Wi-Fi Canarias, que es uno de nuestros primeros clientes, pues nos hablaba y nos dio un comentario, un testimonio muy en el que hacía hincapié en la facilidad para instalar esto y montarlo, ¿no? Como fue muy sencillo de instalar. En otras redes, pues hablan de cómo mejora la navegación en Facebook, YouTube y Netflix en sus clientes y también la fácil implementación, ¿no? En este otro cliente, pues en Wecomsas, yo creo que era Colombia, pues había zonas en las que tenían, zonas de la red que tenían problemas con los servicios de video y con lo nuestro, pues estos servicios, estos problemas desaparecieron y entonces pues tuvieron una gran mejora en la calidad y bueno, pues y un ahorro de costes también en el soporte. También en Ecuador, bueno, pues estamos en Zoenet también, donde está siendo utilizado y bueno, pues también pues ha ayudado en este caso, pues muchos casos, claro, como nos decía aquí Darwin Marín, pues al principio muchos de nuestros clientes son escépticos porque, claro, prometemos muchas cosas, ¿no? Bueno, es lo que hemos visto en otras redes. Entonces, nosotros ahí lo que decimos es que les ofrecemos un piloto gratuito, ¿no? Ustedes, sin ningún tipo de compromiso, nosotros les damos una licencia de 2 semanas, les ayudamos a montarlo y a ponerlo en marcha sin ningún coste. Les ayudamos también a analizar los resultados y entonces después de en 2 semanas esto se puede ver perfectamente. Después de eso, pues ustedes verán si hemos conseguido, pues aquí, por ejemplo, también en Velocity, en Equan, pues también hicieron en este caso una red de Japón, de fibra, ¿no? Y pues, por ejemplo, han reducido en este caso al 90% los reportes por lentitud o congestión de los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, esto es que va simplemente cuestión de que lo utilicen y que lo prueben. A ver, no en el 100% de las redes, porque a veces no es TCP por ejemplo, el cuello de botella. Entonces, bueno, pues ahí a lo mejor no van a tener tanto, pero yo diría que en un 90% de las veces sí son muy buenos los resultados que se obtienen en casi todas las redes. Y luego también están los ahorros que pueden conseguir con la gestión del ancho de banda. Entonces nosotros les animamos a probarlo y bueno, pues a partir de ahí también tienen, ahora ya voy a dejar la parte comercial en manos de David, pero también pues para explicarles si después de esta demo gratuita pues se animan a continuar, pues cuáles son los precios. Muchas gracias, José. Pues nuestras licencias se venden en un modelo con 2 opciones. Se puede o comprar la licencia en un pago perpetuo, funciona como una compra. En este caso, pues por poner un ejemplo, una licencia de 500 megas tendría un coste de $2.921,25. El soporte está incluido durante el primer año en el caso de las licencias perpetuas y a partir del segundo año, que es opcional, el soporte y actualizaciones tienen un costo del 10% anual. O sea, daría un cliente de 500 megas quisiera renovar el soporte al segundo año, solo tendría que hacer un segundo pago de 292 euros al año. ¿Bien? Luego hay una segunda opción que es la licencia mensual. La licencia mensual funciona como un alquiler. Se abona todos los meses, es un sistema software as a service. En los meses que se pagan se disfrutan del servicio.
En caso de una licencia, por poner un ejemplo, de 500 megas, el costo es de $160,67. Bien. En esta tabla veis el escalado, que la parte más fuerte de la inversión se hace los 2 primeros gigas y a partir del tercer giga, el giga adicional se diluye mucho, ¿no? Hasta costar apenas unos $1.400 en pago único. El escalado se hace, pues simplemente yo puedo empezar contratando una licencia de 500 megas y si quisiera contratarla de 1 giga, no porque he crecido, solo tendría que pagar la diferencia. Bien. En cualquier caso, la mayoría de las licencias de las tablas, el modelo de compra de licencia perpetua es más económico. Estamos hablando que de media pues representa unos 15-16 meses de pago mensual. Lo que pasa es que es verdad que no todo el mundo tiene la capacidad de financiación, ¿no? Para hacer frente a estos pagos, y lo que hacemos es ofrecer una modalidad que permita hasta cierto punto pues, disfrutar de la licencia, aunque sea en periodo de alquiler. Como comentó José, estábamos encantados de ofrecer la posibilidad de, probar el sistema sin ningún costo. La capacidad del demo es la misma que quieran utilizar. Tú me dices, oye, mira, tengo 4 gigas de tráfico. Pues habilitamos una licencia de 4 gigas durante, perdón, 15 días para que puedan comprobar antes de hacer la inversión de primera mano y sin ningún costo, más allá que de disponer de un servidor, los beneficios de la solución. Y poco más por la parte de precios. Queríamos empezar, he visto que hay varias preguntas, vamos a intentar contestar todas. De todas maneras, pueden seguir usando durante toda la sesión la pestaña de preguntas, y si por lo que sea no nos da tiempo a contestar, pues contestaremos luego por correo. La primera pregunta, José, que nos hacen, Jefferson Ruiz, pregunta ¿cómo funciona Bequan? ¿Cómo optimiza o mejora los servicios de datos en vivo? Como puede ser el streaming en vivo, tal que el Zoom o Google Meet. Pues el vídeo en directo, en muchos casos está basado en UDP. Entonces, ahí lo que es la optimización TCP, pues no nos va a ayudar. Sí nos va a ayudar en cuanto a la parte de la gestión de la calidad, y que al reducir las latencias, por ejemplo, en redes saturadas, pues ahí van a disfrutar de una mucha mejor calidad. Pero va a ser sobre todo en los momentos de saturación de la red cuando ayude. Cuando no, pues en eso los servicios que están basados en UDP, igual que también, por ejemplo, los juegos online, en muchos casos pues están hechos también en UDP, entonces esos no. Pero la mayor parte por volumen de los otros servicios de TCP sí. Vale, me preguntan también, hay cierta inquietud entre Marco Martilla Ricocha y Fernando Yáñez, si existe la posibilidad de utilizar entorno virtual para la demo. Sí, no hay problema. Sí, eso sí, tienen que ser en los 2 entornos virtuales que soportamos, KVM, Linux o VMware. Nos pregunta también Francisco Reyes si los requisitos de hardware para los servidores virtuales son los mismos que para servidores físicos. ¿Qué información necesitaríamos sobre el servidor para montar el piloto? Son parecidos. O sea, no se pierde mucha potencia por el hecho de estar virtualizados. Un poco sí, del orden del 10, del 20%, pero no mucho más. Los requisitos, lo que da mucha mayor velocidad es el poder disponer de interfaces de red, las interfaces de red que sean de Intel, que por otro lado son de las más comunes. Básicamente porque nosotros utilizamos una librería que se llama DPDK, que es muy, muy rápida, porque con eso se logra acceder a las tarjetas directamente y exprimir al máximo la capacidad del hardware. Entonces, por resaltar un poquito los datos importantes que necesitaríamos saber para validar un servidor de cara a la demo, sería el modelo del CPU del equipo, Sí. la memoria RAM, el disco y el número de interfaces y el modelo de la tarjeta
Con esos datos, en función del tráfico a validar, estaríamos en condiciones de validar o no el servidor, ¿vale? Nos preguntan también el demo qué capacidad, qué precio tiene, le decimos es totalmente gratuito. Luego, Incluye también los servicios asociados de ayudarles a ponerlo en marcha. eso es. Me preguntan, ¿en qué lugar se montaría el B-Quan en una red que tiene un MikroTik balanceador, un MikroTik administrador y una OLT? Pues, digamos que o bien entre el MikroTik balanceador y el administrador, o bien entre el administrador y la OLT. Ya depende de cada red donde pueda ser esto más mejor en el sentido pues, en qué localizaciones esté y ya esas cosas, pero puede estar en cualquiera de los dos. También nos preguntan cuál es el mejor punto para colocar el BQAM en una red multinodo. En una red multinodo, una red con varias localizaciones, pues vamos a necesitar un equipo nuestro en cada localización, claro. Pero el mejor punto, pues esto se puede lograr, los efectos se logran en varios puntos. No hay una grandísima diferencia entre un punto u otro. Es más, a veces es buscar el punto más adecuado, por ejemplo, intentando hacerlo lo más centralizado posible para así reducir el costo del hardware, ¿no? Pero bueno, pues también hay ciertos temas que tenemos que ver, básicamente pues idealmente el tráfico a través nuestro no debería tener hecho el NAT. O sea, deberíamos poder ver nosotros las direcciones IP distintas para los usuarios, porque si no, pues claro, no podemos limitar la velocidad de cada usuario porque no vemos cuáles son cada sesión de a qué usuario pertenece, ¿no? Y además nosotros hacemos una adaptación a cada usuario de la velocidad y bueno, si todo viene de una sola dirección IP, pues no lo podemos hacer. Entonces, también es importante el ver si hay un NAT en esa red, pues estar entre el NAT y los usuarios finales a ser posible. Nos pregunta Jefferson Ruiz también, tiene cierta inquietud, a la hora de instalar el servidor en modo bridge conectado entre su red y la del proveedor, ¿qué ocurre si el servidor se cae, sea lógicamente o físicamente? ¿Se va a quedar sin servicio? ¿Cómo se supera este problema? Creo que hay que volver a comentar la parte del bypass. Sí, claro, si hay un solo enlace y nosotros estamos en ese enlace y se cae, pues eso no funcionaría. Entonces, la forma con la que se ha hecho, bueno, nosotros en general en todos nuestros clientes, pues los fallos son prácticamente no, tenemos muy pocos y cuando se dan suelen ser por el hardware más que nada, bueno, son siempre por el hardware. Pero bueno, eso puede existir, puede pasar efectivamente, porque las fuentes de alimentación se van y se estropean, entonces estas cosas pasan. Ahí la solución ideal es tener un enlace de bypass, porque este enlace es la forma más económica de lograr porque desde el nodo anterior y el nodo que está después nuestro, pues pueden seleccionar la ruta que pues normalmente ir por nosotros y si no ir por el otro lado. A ver, existe otra opción, es menos económica, es más cara y puede llevar un poco más de tiempo, y es que podemos poner unas interfaces de red, unas tarjetas de red con enlace con bypass pasivo óptico, de tal manera que si el equipo pierde la alimentación, todo esto, aún así va a pasar el enlace de fibra a través del otro, porque es que son a base de unos espejos y esto, y puede funcionar aun cuando el equipo está abajo. Entonces, el problema de esto es que esas interfaces, estas tarjetas de red, por ejemplo, pues una tarjeta de 10 gigabits para que, por ejemplo, pues estaríamos hablando de unos 800 o 1000 dólares de frente a lo que pueda costar esta misma tarjeta sin eso, pues o sea, a lo mejor estamos de 100 o 200 dólares. Entonces, bueno, está ese problema y también que estas tarjetas hay que pedirlas, por ejemplo, el mayor fabricante está en Israel y tardan pues en servirlas del orden de un mes o dos, ¿no? Yo creo, David. Sí. Me pregunta, vamos a hacer un par más y ya cortamos. Nos preguntan si el nodo BQAM puede manejar diferentes VLANs en la misma interfaz.
Sí, sin problema. Nosotros podemos, digamos que vemos dentro de las VLANs, y no solamente VLANs, podría ser incluso doble VLAN, esto como Q in Q. También incluso podemos estar en la parte de la red que va sobre PPPoE. Nosotros también vemos dentro del PPPoE. A nosotros no, la parte de abajo no nos importa. Nosotros, según nos llega, lo enviamos. Si viene con una VLAN, pues va a salir con esa misma etiqueta de VLAN. Y por último, nos preguntan, ¿su servidor reemplazaría al MikroTik en la parte de gestión de clientes? ¿Qué ventajas me va a ofrecer? ¿El MikroTik se quedaría realizando otras tareas o simplemente se sustituiría? ¿Qué pasaría con el balanceo de carga, por ejemplo? Sí, nosotros hacemos solamente, reemplazamos solamente una funcionalidad del MikroTik sería la de las colas y la gestión de los planes de usuario. La otra funcionalidad la seguiría haciendo el MikroTik, como por ejemplo el servidor PPPoE lo seguiría haciendo, también el balanceo en el caso que lo está haciendo, o incluso el firewall si en el caso que lo está haciendo. Nosotros lo que estamos eliminando es la parte de las colas. ¿Qué pasa? Que la parte de la gestión de las colas es la que con diferencia es la que más CPU gasta. Es decir, nosotros hemos visto en clientes que pues el MikroTik a lo mejor reducía en un 90% el uso de CPU. Es decir, donde antes a lo mejor necesitaban 5 MikroTiks, pues a lo mejor con uno ya, al quitarle la parte de gestión de colas, pues ya valía, porque para hacer lo que es, por ejemplo, la parte de servidor PPPoE, eso es muy, muy eficiente. Entonces, es solamente la parte de gestión de colas y de limitación de ancho de banda de usuarios que nosotros reemplazamos esa funcionalidad. El resto no. Pues yo creo hay más consultas, pero es que se nos va a hacer un poco Sí, largo. Entonces yo creo las que podemos podemos dar. contestar en directo, Sí, ¿no? A los que nos la han podido hacer. Y sí, bueno, y sí, sí. cualquier otra duda, por supuesto, que puedan tener, también nos la pueden enviar a nuestra dirección, que es esta, perdón, es sales Arroba B4. bequan.com. Muy perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, José, por atendernos, por presentar el producto. Y lo dicho, esperamos recibir sus consultas y sus solicitudes para hacer esta oportunidad de probar sin coste el producto en su red y comprobar de primera mano los beneficios que ofrece. Muchísimas Sí, gracias a todos por asistir. muchas gracias a todos los participantes, también a Aire y también, bueno, a través de Aire, por supuesto, también pueden acceder a todos nuestros servicios. Un buen día para todos ustedes. Buen día.